Al tema del petróleo, ¿no? Una guerra que, entre comillas, que han dado a hablar de manera internacional, decisiones que toma Arabia Saudita, que toma Rusia, Estados Unidos obviamente en el medio, hace que el valor del petróleo, este commodity, vaya cayendo a nivel mundial, y esto tiene consecuencias claras. Acá en la Argentina hubo sectores que están pidiendo el petróleo criollo nuevamente. Esto se había hecho hace algunos años atrás. Bueno, ahora vuelven a pedirlo. Inclusive, la base de este pedido es, bueno, que no se vayan las invasiones de vaca muerta, que seguir explotando vaca muerta, que es lo que nos va a traer alguna solución hacia futuro. Vamos a analizar todo este tema, Daniel, con gente especializada, por supuesto. Sí, hay un observatorio de la energía, tecnología e infraestructura para el desarrollo. En algunas oportunidades las hemos citado para nuestras intervenciones sobre el tema, y en esta oportunidad estamos... Para aquel que quiera comunicarse o conectarse con ellos, es oetec.org. En internet van a encontrar los informes actuales y pasados del observatorio. Habíamos coordinado una entrevista inicialmente a través de Belén Enis, la directora del observatorio, que nos ha derivado al que está encargado de este área petrolera, un neuquino, Juan Francisco Fernández, ingeniero él, que trabajó en petróleo, colabora con OETEC, y hay varios informes de él realizados y queríamos conversar con él. ¿Qué tal, Juan Francisco? Buenos días. Daniel y Alejandro te saludamos. Buen día, Daniel y Alejandro. Bueno, acá estamos, buen día. Aquí estamos. Juan Francisco, mi compañero hacía una introducción sobre el momento actual. Hay una pelea por el precio del crudo, Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos, que provocó una caída del precio del crudo significativa, acoplado a la crisis que está afrontando el planeta con el brote del coronavirus, que tira para abajo el precio del petróleo. Se sostiene que bajo estos costos el petróleo obtenido en áreas no convencionales se transforma en inviable o no económico, y nosotros tenemos vaca muerta en una situación crítica donde no solo el gobierno de Mauricio Macri, sino ya el de Cristina Fernández de Kirchner y ahora el de Fernández tienen expectativas cargadas sobre vaca muerta. ¿Cuál es la suerte de vaca muerta para en lo inmediato a partir de esta caída del crudo? Bueno, en lo inmediato a partir de la caída del crudo, recordemos que antes del brote de coronavirus, Daniel, el crudo estaba rondando los $65 el barril, y estamos hablando que eso fue hace más o menos un mes, y ahora estamos hablando de que está en $35, $33 el barril, con lo cual la caída está abrupta, pero es muy corto el plazo para tan abrupta caída, para ver cómo se recompone la industria petrolera. Lo que sí está claro es lo que dijiste muy bien, que bueno, bajo este precio internacional, muchas de las inversiones que actualmente corren en Neuquén y en distintas partes de Argentina, en las zonas hidrocarburíferas, algunas se tornan inviables, otras se tornan menos viables, y bueno, como todos los sectores empiezan a pedir ayuda al Estado Nacional, ¿no? Veamos que con el brote del coronavirus ya la industria del turismo también pidió la emergencia económica para el sector. Y bueno, y acá el gobernador de Neuquén, Gutiérrez, ya pidió precio sostén para el barril interno. Básicamente hablando, el precio sostén es un plus que se paga, que lo paga el Estado Nacional, por encima de lo que es el actual barril, el valor internacional. Sí, el que conocíamos como el crudo criollo, el valor criollo. Es el barril criollo. Es el precio sostén. Así, pero claro, es un precio sostén que se les da. Es una política que se implementó bastante durante el gobierno de Cristina Kirchner. Incluso recordemos que cuando el barril por allá por el año 2013 estaba rondando los $110, $120, internamente no se le pagaba eso, a las productoras se le pagaba menos, se le pagaba $90 y se le retenían. Y bueno, y ahora pasa al revés, ¿viste? Cuando hay crisis internacionales y los estados nacionales no tienen fondos anticíclicos para morigerar estas crisis y estos picos
y valles y pozos que se arman en el tiempo por los vaivenes de los commodities, se le dificulta bastante al sector privado. Y recordemos que nosotros también tenemos a YPF con el 57% de las acciones en manos del Estado Nacional, ¿no? Sí, un poco iba a eso, pero antes que llegara a YPF, en aquel momento creo que con Kirchner eran $80-82 el barril lo que se había fijado. Ese es el $80-82 el barril lo que se había fijado. Sí, el precio, sí. El precio local en el cual la empresa cobraba ese valor, pero el exportable estaba por encima de los 120, llegó a estar 124. Exacto. Exacto. Ahora, ¿el costo de extracción es verdaderamente los $80 esos? No, lo que pasa, o la tasa de ganancia. Claro, hay que diferenciar el costo del precio. El precio que se le pagaba a la productora en ese entonces era de 80 y pico de dólares el barril. Ahora el costo de extracción de ese barril es mucho menos, porque si el costo fuera igual que el precio no hay negocio, ¿no? Claro. Ahora, con el precio actual internacional de 30-35 dólares el barril, prácticamente se tornan inviables la mayoría de los proyectos no convencionales, por los altos costos en los que incurren estos proyectos. Recordemos que son pozos mucho más complejos, más profundos, son pozos horizontales en su mayoría, tienen múltiples etapas de fractura, son equipos perforadores caros los que lo hacen porque sabernos, mucha gente especializada alrededor, porque también hay un riesgo siempre latente en el petróleo, así que este precio actual internacional hace que, bueno, por ejemplo, ya el primero ahí en pedir el precio de sostén haya sido el gobernador de Neuquén, Gutiérrez. Ahora sí vamos a YPF. YPF sí. ha decaído en su intervención, sobre todo en gas, en los últimos años, en forma bastante estrepitosa en el mercado de gas, la extracción de gas. Sí. Vaca Muerta es un gran proveedor de gas, inicialmente al menos. Es decir, que en la producción de Vaca Muerta, que comenzó a aplicarse hace ¿cuánto? 2 años atrás, 3 años atrás, empezó a tener producción. Vaca Muerta empezó con el primer gran proyecto de Vaca Muerta, fue el problemático acuerdo de YPF con Chevron, no sé si recuerdan. Sí, claro. Bueno, ese fue el primer gran proyecto que llevó a ese yacimiento, Loma Campana, donde bueno, operaron YPF con Chevron, a pasar de una producción de casi 0 barriles a ser el primer productor de petróleo del país, desplazando hasta el entonces, el que era primero, Cerro Dragón en Chubut, en la cuenca del Golfo de San Jorge. Petróleo directamente. Ahora, la caída de producción de gas, el YPF, ¿la acompaña la caída de producción de petróleo de YPF o no? No necesariamente. No, es una pregunta. Lo de la participación en el gas de YPF, básicamente viene explicado por 2 fenómenos. Creció mucho el sector privado en producción de gas, en este caso estamos hablando de Tecpetrol, la petrolera de Techín, de Pablo Roca, que con un yacimiento que se llama Fortín de Piedra y una inversión intensiva en 3 años, llegó a desplazar incluso a PAI como la tercera productora de gas del país, quedándose con el tercer lugar en producción de gas, Tecpetrol. Entonces, al agrandarse tanto la torta de producción de gas en Neuquén, YPF no invertir y bueno, dejar estanco un poco sus proyectos, hizo que baje la participación en la producción total de gas de Neuquén, la parte de YPF. Está bien. Ahora, hay un problema estadístico, se agrandó la torta y YPF siguió produciendo lo mismo, el resto mejoró la producción. Lo mismo, incluso un poco menos, pero lo que pasa es que creció abruptamente la parte privada. La parte privada se la privilegió durante los últimos años. Perfecto. Exacto. Entendido. Volviendo entonces sobre la producción de hidrocarburos general y Vaca Muerta en situación de riesgo, el proyecto que si Vaca Muerta, lo que decimos o lo que se dice de que el shale, es decir, el no convencional pasa a ser no rentable, ¿es el desarrollo de nuevos proyectos o también es la extracción de los proyectos de lo que ya se está extrayendo? Es
factible que los que están en marcha y estén produciendo lo sigan haciendo. Lo sigan haciendo. Sí, es factible. Nos va a seguir desarrollándose el proyecto bajo la misma velocidad que se venía haciendo, digamos. Y por ahí la misma o por ahí menos, pero si ya hay pozos productores, esos pozos no creo que vayan a ser cerrados, digamos, ¿sí? Van a seguir produciendo. Pero factible, Alejandro te saluda, Juan Francisco. ¿Factible a qué precio? ¿Factible a qué precio? ¿Al valor criollo, que están pidiendo 57, 60, o al valor internacional? ¿Factible en qué precio? Factible de que sigan funcionando, sí. al precio internacional de $40, si ya están trabajando y vienen saliendo, no se va a frenar la producción. Ahora, lo que sí pone en riesgo son proyectos que ya estaban armados, planificados, y que este año podrían no ser puestos en marcha. Por ejemplo, no sé, por decir, Chevron ya tenía planificado 8 pozos de shale para este año, está 4 van a gas, 4 a petróleo en un yacimiento acá conocido, llama el Trapial, y bueno, ese proyecto que está planeado, por ejemplo, queda en vilo, ¿sí? Observando un poco, pues es mucha la diferencia desde cuando se planeó el proyecto con un barril de $70-75 que estaba internacional a hoy que está a la mitad. Claro. O sea que para poder desarrollar ese nuevo proyecto, lo que reclama la empresa privada es que el Estado la subsidie. Exactamente, y ya no la privada solo, sino que lo hizo público el propio gobernador. ¿No? Claro. Y el propio gobernador. Ahora, ¿tenemos aún petróleo convencional como para poder imaginar un horizonte de no déficit de abastecimiento de crudo? ¿Aún tenemos? Sí, petróleo convencional siempre hubo. A ver, Argentina, entre lo convencional y lo no convencional, en convencional Argentina es un país con petróleo. En lo no convencional, Argentina tiene un potencial similar al de Estados Unidos. O sea que puede pasar a ser un país casi petrolero, por la cantidad de recursos que tiene, no convencionales. Recordemos que Estados Unidos se autoabastece en energía gracias a sus yacimientos no convencionales. Eagle Ford en petróleo, Marcellus en gas. Entonces, cuando Trump dice que no quiere el petróleo de Medio Oriente, que no lo necesita porque se autoabastece en energía, es cierto. Y ese es el potencial que tenemos nosotros, el potencial de autoabastecernos en energía. Tenemos un yacimiento, varios yacimientos, pero específicamente de los no convencionales, de muy similares características a los norteamericanos de Estados Unidos. Así que ese es un poco, digamos, el panorama nuestro, digamos. Ahora, sí. El tema es, yo estoy escuchando con mucha atención lo que van diciendo. Tenemos está todo fenómeno, está bárbaro, pero el combustible acá es carísimo. En Venezuela está bien, están en un mar de petróleo abajo, vale un caramelo llenar el tanque. Acá necesita 2.000 caramelos para llenar el tanque y encarece todo también. Y con la caída internacional que está habiendo, más todavía no definido el precio del valor criollo, tampoco hay bajas del valor del combustible. No, el valor del combustible, a ver, históricamente este país ha tenido una componente especulativa en precio en donde lo miremos, no solo en los combustibles. Si uno de los grandes problemas que tiene este país en la economía es la inflación. Y no toda la inflación es estructural, mucha es especulativa. Lo que pasó durante el último gobierno de Macri hizo que se encarezca aún más el combustible. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Sí, estamos todos de acuerdo ahí, claro. Claro. Entonces, se encareció el combustible de una manera importantísima y no se vio reflejado eso en un nivel de inversiones que le haya permitido al país, por ejemplo, autoabastecerse en petróleo y en gas, por ejemplo en gas, ¿no? Uh-huh. Donde todavía estamos importando combustibles refinados, donde en el invierno todavía tenemos que importar gas por buque, tenemos que importar gas por Chile, seguimos importando gas de Bolivia. Entonces, me parece que no se condice el nivel de precio con el nivel de inversión, el nivel de producción y el estado en el cual ya tendría que estar en el país, energéticamente hablando, dado los precios que se han dado, no solo con los combustibles, sino con el gas y la energía eléctrica en este país en los últimos 4 años. ¿Cómo ve el futuro de esto? Porque posibilidades de
se dé un subsidio al precio del petróleo, la verdad que en discusión con la deuda externa, en refinanciaciones de deuda, sacar dólares de donde no hay para subsidiar, ¿se puede imaginar de alguna manera esto? Es complicado imaginarlo porque parece que todo el país está supeditado a ver cuándo terminamos de renegociar esta bendita deuda para ver qué política económica se va a establecer, qué política de salud, qué política de seguridad y energética también, es otra más. Entonces sí, se lo ve complicado, actualmente se ve complicado eso. Lo que sí, el precio sostén puede ser negociado con las productoras porque nosotros estamos en una recesión económica y si logramos que las productoras mantengan el nivel de producción, incluso lo puedan incrementar, logrando así que mantengan las fuentes de trabajo para que no haya más desempleo, y pidiéndole que ese plus que se le va a pagar por precio sostén sea reinvertido aquí en el país y no se gire afuera, porque el mayor problema es si se gira afuera esa ganancia. Si esa ganancia la petrolera la vuelve internamente para hacer inversiones internas y le devuelve de alguna forma al Estado ese plus que le dio el Estado para subsidiarle la actividad para que no decaiga como está el mercado internacional, eso funcionó, se hizo en otro contexto, no de tanta deuda, pero funcionó. Entonces hay que buscarle la vuelta. Yo digo que cuando un país tiene por finalidad ser soberano en energía, autoabastecerse en energía, con todos los beneficios que ello le contrae a futuro, cuando un país tiene esa determinación, solamente tiene que ponerse a buscar la forma de hacerlo, teniendo en cuenta el contexto que lo rodea, obviamente, ¿no? Voy a traducir un poco, a ver si lo que vos dijiste lo interpreté. Sería como hacer que el petróleo no pensarlo en dólares, sino pensarlo en pesos. No necesariamente, sino que el Estado sí, no subsidia dólares, sino que subsidia pesos. Sí, no hice referencia al tipo de moneda, digamos. No, es simbólico. Es simbólico. El dólar es fugarse, el peso es reinvertir. Claro, pero el dólar es fugarse si no hay control. El dólar es fugarse bajo este descontrol que hubo en los últimos 4 años de fuga de capitales, donde nadie entraba a una persona, lo ponía a correr a una tasa del vaya a saber cuánto por ciento, en una semana liquidaba y se volvía ahí. Digamos, ese descontrol es el que no puede ocurrir cuando vos subsidiás una actividad como la petrolera. O sea, si yo te estoy subsidiando, pongamos un ejemplo, está 35 el internacional, te llevo a 60 el nacional, y a vos te cierran los proyectos, bueno, esos $25 por barril que el Estado Nacional te está aportando, vos no lo podés jugar afuera. Y esto es lo que las empresas tienen que entender. O sea, las empresas también tienen que ser solidarias, como el Estado también trata de ser solidario con ellas en algunos puntos para ponerse de acuerdo y poder sostener la actividad, porque parece tonto de mi parte, inocente, ¿no?, pedirle solidaridad a una empresa petrolera, pero en este contexto actual, si el Estado le va a dar una mano, lo importante es que esa plata que el Estado le da, en vez de fugarse, quede en el país y sea reinvertida en pos de ese objetivo que tiene la Argentina, que es autoabastecerse en energía, en gas principalmente. Perfecto, Juan Francisco, clarísimo. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y vamos a mantener este contacto en adelante. Gracias.